Los 4 elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire, son tan importantes para la vida como para ciertas profesiones en las que asumen una relevancia particular. Hoy, en Naturaleza del Trabajo, tierra. La tierra es uno de los 4 elementos de las cosmogonías tradicionales en Occidente y está presente en todas las religiones, en la filosofía esotérica, en la alquimia y en la astrología. Se le atribuyen caracteres femeninos y pasivos. Genófanes, poeta y filósofo griego, la propuso como el principio de todas las cosas. La tierra es, digamos, la madre que nos nutre. Nosotros, para poder vivir, sacamos los nutrientes de la tierra a través de las plantas, ¿no? Pero es lo que nos alimenta, no solo fisiológicamente, sino también culturalmente. Podría sintetizarlo en eso, es lo que nos nutre. Mi nombre es Fernando Picera, soy el responsable del vivero de la Reserva Ecológica Costanera Sur, de producción de plantas nativas, y estudié en la Facultad de Agronomía la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Yo elegí esta profesión por la admiración que me generan las plantas. La verdad que es un reino que para mí particularmente es superior al reino animal, el reino vegetal. Hay algunas propiedades que tienen las plantas que la verdad que son asombrosas, como la propiedad de autoalimentarse, eso quiere decir que son autótrofas, pueden alimentarse ellas solas sin recurrir a nadie. Nosotros para alimentarnos tenemos que recurrir a las plantas, no hay manera de asimilar nutrientes si no es a través de las plantas o a través de animales que en su momento comieron plantas. Los hidratos de carbono y las proteínas nos los dan las plantas. Eso, en principio, la admiración esa y la admiración de, por ejemplo, tener la posibilidad de regenerarse cuando uno de un gajo puede hacer otro individuo. En el reino animal tampoco existe eso. Mi trabajo acá en el vivero puntualmente es la producción de especies nativas. La Reserva Ecológica Costanera Sur, digamos, el origen es artificial, es relleno del río. Lo que pasa con esto es que la vegetación natural que llegaba a la costanera es vegetación exótica, o sea, vegetación que no tiene que ver con la vegetación original de estos lugares. La función del vivero es producir plantas nativas para después plantar en la propia reserva y de esa manera recrear ecosistemas originales que ya están perdidos en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate que de la primera a la segunda fundación de Buenos Aires, los españoles dejaron 150 caballos y cuando volvieron había más de 60.000. Eso devastaron todo ya desde un inicio. Entonces, bueno, la idea del vivero es multiplicar especies nativas que ya no existen y regenerar esos ecosistemas que a su vez atraen fauna, y a la reserva, por supuesto, le sirve porque bueno, una reserva al lado de una ciudad es muy importante, no solo por el pulmón verde que significa, sino a nivel educacional también. Las características propias de la tierra que utilizamos nosotros en el vivero tiene que ver con las distintas especies y los distintos ambientes que corresponden a las distintas especies. Por ejemplo, los talares, las selvas marginales o los pastizales, que requieren distintos sustratos para su producción. La tierra, cuando nosotros la utilizamos, pasa a ser sustrato en el contenedor y tienen que ser distintos de acuerdo a la planta que cultivamos. Por ejemplo, las plantas de talar utilizamos arena en el sustrato que tiene que ver con digamos, con la granulometría de la tierra. En sí es el tamaño del grano la diferencia. Hay 3 tipos de granos que serían las arcillas, los limos o las arenas, y eso tiene que ver
con el tamaño del grano. Nosotros, para las distintas especies que cultivamos, utilizamos distintos sustratos y principalmente la característica de la granulometría de la tierra. La función del vivero es la producción de las plantas nativas que después van a ser incorporadas en la reserva. De no existir el vivero, hay plantas que no se consiguen en el mercado, entonces es imposible lograr esos ecosistemas que queremos replicar desde la reserva. Y por otro lado, el manejo y el control de las especies exóticas que terminan invadiendo y atentando contra esos ecosistemas. Primero lo que hacemos es cosechar frutos o conseguir frutos, que por supuesto dentro de los frutos están las semillas. Esas semillas se hacen germinar en bandejas de cultivo. Una vez que germinaron y que sacan sus hojas verdaderas, que salen después de los cotiledones, son repicadas a macetas chicas de acuerdo al tamaño del plantín. Ese plantín crece en el invernáculo, que es un lugar especial que el nombre ya dice que es para pasar el invierno, o sea, se consigue un ambiente más propicio para el crecimiento de las plantas, y a medida que va creciendo la planta, que eso tiene que ver con las distintas especies, digamos, la tasa de crecimiento, que no es similar en todas las plantas que cultivamos, a medida que van creciendo se van cambiando de contenedor y luego pasan del invernáculo a lo que es el umbráculo, que ya es exterior pero con un tejido a media sombra que las protege del sol. Y una vez que están adaptadas al exterior en el umbráculo, pasan a lo que se llama cancha de cría, que ya es fuera del umbráculo, a adaptarse a lo que sería su vida dentro de la reserva. Después de cancha de cría, en las plantaciones nosotros seleccionamos las especies y las plantamos en las plantaciones dentro de la reserva. La oruga de la mariposa bandera argentina se nutre de la hoja del coronillo. Entonces, si no existe el coronillo en la reserva, no va a existir la mariposa bandera argentina. Eso es un ejemplo de la atracción que producen las plantas nativas a determinada fauna. Después tenemos también herbáceas, como pueden ser distintos tipos de Eupatorium, que se los llama al género en general mariposero porque atraen un montón de mariposas. Después la salvia guaranítica, que particularmente la poliniza el colibrí. Entonces, teniendo salvias guaraníticas tenemos colibríes. En general es parte de lo que se logra al introducir especies nativas, que es la atracción de la fauna. Y así se logra la biodiversidad del ecosistema. Cuando hacemos una plantación en la reserva, llevamos la planta con su contenedor. En su contenedor ya tiene armado lo que se llama el pan de tierra, la sacamos con el mismo pan de tierra que se crió. Y después alrededor de ese pan de tierra, en el pozo que lo hacemos más grande, ponemos tierra fértil de acuerdo justamente a los distintos ambientes. Digamos, tratamos de darle el empujón inicial con los sustratos que nosotros las criamos. Cuando yo hablaba de talares, los talares son talares de barrancas. Y la diferencia ahí está en la disponibilidad de agua con los ambientes que están en los valles. La lluvia es la misma, la cantidad de agua caída es la misma, lo que pasa es que en una barranca el agua drena y en un valle se acumula. Entonces la disponibilidad de las aguas, del agua para las plantas es distinta. Cuando nosotros hacemos ambiente de talar, por supuesto lo hacemos en barrancas, ¿no? Y cuando hacemos ambientes de selva lo hacemos en valle, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya el suelo que se va formando en la reserva respeta esas condiciones. Nosotros tenemos plantas madres que producen semillas. A veces las semillas caen al suelo. Naturalmente, esas semillas deberían germinar en la primavera.
Y hemos notado, por ejemplo, este año que el calor se prolongó bastante, que muchas semillas ya germinaban antes. Obviamente encontramos las condiciones, pero el plantín cuando haya germinado no va a encontrar las condiciones de crecer porque lo agarra una helada y lo mata. Ese tipo digamos, de pequeños detalles pueden ser utilizables para la producción, digamos. Uno puede prolongar la etapa de producción si aprende de los cambios, digamos. Lo que pasa es que son inciertos por ahora, ese es el tema. Yo creo que una planta es la síntesis de los 4 elementos, o sea, necesita del sol, el padre del fuego, digamos, para lo que es la fotosíntesis, después necesita del agua para poder crecer, de la tierra, para nutrirse, y del aire, porque la fotosíntesis es un intercambio gaseoso que genera oxígeno. Entonces, de alguna manera, estamos vinculados a los 4 elementos. La tierra, digamos, es lo que nos permite estar acá en este mundo. Digamos. Si no existiese la tierra no estaríamos. La Pachamama no es algo simbólico, digamos. Realmente es la madre que nos contiene a todos, digamos, y que nos nutre. Mi nombre es Fernando, soy el responsable del vivero de la Reserva Ecológica Costanera Sur de producción de plantas nativas. Estudié en la Facultad de Agronomía la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. El elemento con el cual trabajo es la tierra.